Adelante, a ver de qué nos tocó hablar el día de hoy. Ok, vamos a empezar hablando de qué fue lo que estudiamos. Empezar. Ok, entonces, a ver, échale. Yo soy licenciada en psicología en el ITSO. Ok. Decidí estudiar psicología porque me gusta saber por qué la gente hace lo que hace, por qué piensa lo que piensa, por qué actúa como actúa. No es como Diego Rusarín, y obviamente eso influye en lo que hago ahorita. Ok. Entonces, originalmente no quería estudiar eso, pero es lo que más me ha gustado y me gustó. Y eso fue lo que estudié en el ITSO, con muy buenas calificaciones, por cierto. Matadita. Ajá, machetera. Machetera. Bueno, en mi caso, yo estudié Ciencias del Ejercicio Físico, donde aprendí pues muchas cosas acerca del deporte. A veces no sabemos mucho en la cuestión de, sí voy y hago deporte, pero a lo mejor parte de eso también es pues el saber qué hacer, el saber de qué manera te sirve tu funcionamiento del cuerpo, de qué manera afecta lo que tú comes, entre otras cosas, ¿no? Y me llamó la atención eso, porque pues de hecho a mí me gusta mucho el deporte. A lo mejor ya no lo practico tanto como antes, ¿no? Pero pues fue algo que sí marcó a lo mejor parte de mi infancia, porque pues yo empecé bien chiquito jugando desde los 6 años, yo creo, destrozaba pelotas de tenis, ¿no? En la pared ahí en la casa de mis abuelos, y de ahí pues salió ya una participación más organizada, se podría decir, en la cuestión del deporte del béisbol. Entonces parte de lo que me llevó a estudiar eso era eso en este caso, el hecho de saber qué era lo que tenía que hacer yo para poder conocer de qué manera podía yo desarrollar esas capacidades tanto dentro del deporte como también en la vida diaria, ¿no? Ok, eso sería entonces lo que yo estudié y el por qué lo estudié, ¿no? ¿Y con buenas calificaciones? Pues de hecho en el Itson, otros Itson, sí, ya volví a ver mis 9 y 10 ahí, ¿no? Porque habrás de contar pues que no es una regla, ¿no? Pero sí, ciertamente varios deportistas a veces no somos buenos para la escuela. Entonces tenemos a lo mejor ese distractor de alguna forma que te lleva a enfocarte a una u otra cosa en mayor parte, ¿no? Si bien lo vemos a lo mejor en deportistas profesionales, a lo mejor no tienen esa, se podría decir de alguna forma, como que dejaron su carrera académica por un lado, ¿no? Para dedicarse realmente pues al deporte, que era lo que a lo mejor más le gustaba, ¿no? En este caso, o tenían más habilidades para eso. Sí, que en este caso yo pienso que se enfocan en las habilidades motrices o en las habilidades, lo que pueden lograr con su cuerpo, en este caso independientemente del deporte en el que se dediquen, pues. Exacto. Entonces lo agarran por ahí como siendo, se sienten más cómodos, se sienten más seguros, se sienten más confiados haciendo esas cosas que a lo mejor dedicándose a algo académico en este caso, que no quiere decir que no tengan esa habilidad, pero se sienten más cómodos con ese lado, ¿verdad? Exacto, sí, a lo mejor es más su, como decir, sentirse como pez en el agua, pues, que era lo que realmente pues estaban enfocados a lo mejor o que les llamó más la atención en ese momento, ¿no? Inclusive hay unos que utilizan el deporte también como parte de no entrar en otros ámbitos a lo mejor tan oscuros, ya sea alguna adicción o cosas así. Claro, sí tienen que focalizar pues sus necesidades, sus inquietudes o no sé, pues su derroche de energía, no sé, a veces, ¿no? Muchos deportistas siento que son como hiperactivos, ¿no? El decir inquietos, tengo que estar haciendo algo, moviéndome para poder funcionar o para poder mantenerme en paz, a lo mejor. Exacto. Entonces, que no es mi caso. Soy bastante pasiva, no soy una persona que desarrolle ninguna habilidad deportiva, la verdad. Entonces yo creo que por eso me focalicé más en lo académico que en lo deportivo. Aparte porque en mi familia no hay nadie deportivo. Exacto. Entonces dijimos que no era deportiva. Ok. Cabe mencionar. Cero deportiva. Entonces, después de eso, ya que dijimos nuestros estudios o por qué estudiamos lo que estudiamos, etcétera, es cómo terminamos siendo maestros. Excelente
Pregunta. A ver, cuéntame. Para empezar, cuando yo estudiaba psicología, que te enseñan muchas ramas o te enseñan varias ramas de la psicología, la organizacional, la clínica, la educativa, etcétera, yo recuerdo claramente que siempre me dije que nunca iba a ser maestra. Jamás iba a ser maestra. Sí. Podría trabajar en una empresa en recursos humanos, podría trabajar, que mi sueño era ser como Sigmund Freud, darse cuenta, y hacer terapia clínica, etcétera. Pero jamás como maestra. Sí, sí. Entonces, como dices tu dicho, nunca escupas para arriba, ¿verdad? Nunca escupas para arriba. Entonces, en ese momento yo decía que no. Y hasta cierto momento estaba firme en que no quería eso. Entonces, terminé mi carrera, me gradué, empecé a trabajar en cosas que no tenían nada que ver con la educación, como secretaria, como asistente administrativo, haciendo hasta cosas de contabilidad, recepcionista, todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Tenía multitasking. Tenía un trabajo en la mañana, un trabajo en la tarde, entraba, salía, venía. Y hasta ese momento, la verdad, y ahora que soy maestra, en ciertos momentos, valoro mucho ese trabajo porque era bastante cómodo. Pues me gustaba mucho ser asistente administrativo. Mucho me gustaba. Entonces, porque la verdad era bastante cómodo. Salías de tu trabajo y se acababa tu trabajo. ¿Sí me explico? Entonces no seguías trabajando. No tenías que preocuparte cómo le hablaste a las personas. Bueno, en este caso, cómo le hablaste a los niños, o qué te iban a reclamar los papás, o qué te iba a regañar tu director ahora, que tú estás firmemente seguro que hiciste las cosas bien, pero resulta que las hiciste completamente mal. Entonces, hasta ese momento yo estaba bien. Después de, no sé, 3 o 4 años trabajando de esa manera, no sé. Hay tortillas deliciosas. Ni modo, es lo malo de grabar en vivo. Hasta ese momento yo estaba bien. Entonces, no sé, la verdad, ya no lo recuerdo, no lo hago consciente, no sé. No recuerdo por qué me entró la inquietud de decir, ¿y si le entro a algo educativo? Haz de cuenta, ¿no? Ahí empezó. Se abrió la puerta de Pandora. Sí. La caja, en este caso, la puerta de Pandora. La puerta de Narnia. ¿Haz de cuenta ahí? Entonces, la verdad, no lo recuerdo. No sé. No sé si alguien me lo dijo, no sé si alguien, a lo mejor en una conversación me metió la idea, o yo solita. No sé, la verdad, te mentiría. Entonces, me surgió la idea. Me supe de que había un puesto en un colegio de la localidad, en un colegio de la localidad particular. Entonces no solicitaban maestro, pero solicitaban a una persona en administración en la escuela. Entonces yo la inquietud era como trabajar en un área educativa, pues, no hasta ese momento no como maestra, porque sigo firmemente hasta ese momento no quería ser maestra, sino trabajar en una escuela. Y eso ya nos quedó claro, ¿verdad? Sí. Entonces, empecé, mandé mi solicitud, me hablaron para entrevista, la verdad rápidamente me contrataron. Estaba en recepción, pero la hacía de todo. Para mi sorpresa, me dieron de alta como directora académica, en donde me tenía que chutar, sin conocimiento alguno, me tenía que chutar los consejos técnicos de directores, ir a los consejos técnicos, venir al colegio y impartirle a mis maestros, porque realmente era mi única función. O sea, mi trabajo era como recepcionista. Sí. Contestar teléfonos, cobrar colegiaturas, cobrar libros, vender uniformes, lo que se hace en el área administrativa, ¿no? En un colegio en este caso. Pero otra era, ¿sabes qué? Consejo técnico, vete al consejo técnico, porque mi carrera me lo permitía. Entonces, y el director general que estaba en ese momento, como su carrera o su perfil no daba para que él pudiera asistir a los colegios, a los consejos técnicos, y no podía darse de alta, pues me mandaba a mí, que realmente ese fue su objetivo original por el cual me contrató, porque mi carrera daba ese perfil. Entonces, y ya, nomás es lo único que cumplían en cuestión académica: ir a los consejos técnicos, estudiar lo que me decían, venir, informárselos a mis maestros en una sesión o el consejo técnico, que era un ratito nomás, ¿qué te dijeron? Me dijeron esto, les decía, entendieron, qué bueno, si no entendieron, pues ni modo,
porque yo tampoco. Era replicar la información. Era replicar la información y que ellos la tuvieran clara. Haz de cuenta y ya. Yo volví a mis funciones administrativas, pues, haz de cuenta. Hasta contables hasta ese momento, porque manejaba el Excel y todo. Así estuve un ciclo, muy a gusto, la verdad. Después de eso, se fue una maestra de incapacidad, algo así, y me metieron a mí. Entonces, a cubrirla. Sí, a cubrirla. No sé, el tiempecito que se fue. No pasa en las escuelas Entonces me metieron a cubrir a la maestra. Entonces era la mitad de la mañana, daba la clase de la maestra. Era en 5º grado en ese momento. Y después ya me iba a mis funciones. O sea, estaba estaba recepcionista y daba clases. Y mientras yo estaba de maestra, mi director general se iba a cubrir mi puesto, etc. Así estuve otro ciclo escolar un tiempecito. Ese era tu círculo. Ese era mi círculo. Entonces, la verdad, ya dije, bueno, de aquí no voy a pasar. Era una escuela demasiado pequeña en ese entonces, muy, muy pequeñita. Dije, a ver, quiero otra cosa. Una escuela más grande, con más alumnado, bla, bla, bla. Y otra vez volvemos. Yo no sé por qué, si seguía con la mentalidad de que no quería ser maestra, no sé por qué me autosaboteé. ¿Me explico? Ajá. Entonces, a lo mejor inconscientemente sí quería ser maestra, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Pero realmente ser maestro es como que... Querer y no querer. Querer y no querer, o querer lo ideal de ser maestro, ¿sí? Porque hay lo ideal, o sea, el ser maestro es un ideal y realmente la realidad. Sí, a lo que te enfrentas realmente. Entonces me autosaboteé, me fui a un colegio más grande, muy grande, a diferencia de cómo estaba, tenía 13 grupos de casi 40, de haber dado clases en un 5º grado con 7 alumnos, porque era una escuela muy pequeña, repito. Entonces me fui a dar clases a una escuela donde había 11, 13 grupos con 38, 40 alumnos por grupo. Entonces empecé dando la clase de valores, de emprendimiento, o sea... ¿Y te sentías preparada para ese cambio así tan drástico? En ese momento sí me sentí segura, vaya, por mi perfil, porque eran materias que al final de cuentas tenían que ver con lo que a mí me gustaba, pues. Sí. Que era hablar sobre cosas cotidianas, como las clases de valores, etcétera, que realmente es platicar, ¿no? En cuestión moral, vamos a llamarlo así. Emprendimiento también, eran conocimientos básicos y pues te regías por lo de los libros y etcétera, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando ya iba bien, todo viento en popa, bien, lo complicado era el montón de alumnos que tenías, la revisadera de exámenes, el pasar calificaciones, porque era un mundo de chamacos. Eran muchas cosas. Eran muchas cosas administrativas también, pues. Pero iba bien, fluía, pues vaya. Era parte del trabajo, hasta ahí íbamos bien. Yo me acuerdo que sí sufrí mucho cuando me ofrecieron la materia de español. Ok. Entonces ahí yo me sentí segura porque yo la sentí como que es una materia muy importante, pues. Sí, que te va a retar, ¿no? A aprender entonces cosas. Era muy... Y realmente yo no era maestra, pues. O sea, yo no había estudiado educación, yo no tenía conocimientos menos en el área de español, o sea, más que lo básico, lo que a mí me habían enseñado cuando yo fui alumna, pues. Entonces, ahí sí me acuerdo que la sufrí, más que nada no porque estuviera complicada la materia de español, sino por la responsabilidad que yo sentía de enseñarles algo a usar esa materia a los muchachos, pues. Que era decir, ¿y si no sé? ¿Y si me equivoco? ¿Y si les digo, día a día, pues. y si les digo algo que no es? O si me preguntan algo que no sé. Porque hasta en ese momento yo pensaba que tenía que tener todas las respuestas. Exacto. Es decir, si me preguntaban algo ortográfico, me sentía con la responsabilidad de saber qué era lo que significaba, pues, cuando después aprendí que, pues, no podemos saber todo, no podemos vas aprendiendo en el camino. Todas las respuestas. Exacto. Entonces yo sí me acuerdo cuando me lo ofrecieron durante ese primer ciclo escolar dando español, sí sufrí, sí lloré mucho, me acuerdo, porque me hizo muy complicado. Y así pasó ese año de sufrimiento. Entonces, dada mi sorpresa, aún, la verdad, sí lo llevé bien por eso mismo, porque académicamente, como fui muy machetera, sigo siéndolo, o sea, soy muy machetera y entonces me fue bien, y el siguiente ciclo me volvieron a ofrecer español. Entonces ya, como ya era lo mismo, ya me sentí mucho más confiada. Te pues, sentiste así como que con una red, ¿no? En este caso de conocimiento. Sí, decir, es lo mismo. Descansé, pues. Sí, porque era 2º grado y era el mismo, pues. Pues voy a ver exactamente lo mismo, pues. Sí me explico, ya lo había conocido. Entonces ya otra vez dije español
por cuestiones del colegio, de perfiles, esto, del otro, ya al otro ciclo di 2 ciclos de español, al siguiente ciclo fue como, ¿sabes qué? Ahora te vamos a dar igual, te vamos a devolver las materias que estabas en valores, emprendimiento, pero ahora vas a dar prepa. Y ahora daba secundaria y preparatoria. Y en preparatoria también me encantó dar preparatoria porque daba orientación vocacional, daba ética, valores, que realmente son mis temáticas, o sea, es lo que a mí me gusta mucho, pues, no se cuenta. Y ya, así fluí. Entonces, estaba cómoda en el colegio, ya sabía cómo se manejaba, duré 7 u 8 años ahí, no recuerdo exactamente, 7 u 8 años en ese colegio. Estaba muy a gusto, llegó la pandemia, bajó el alumnado, ya no me ofrecieron la misma. Yo creo que también eso fue un reto, ¿no? La pandemia fue ¿cómo se dice? Un parteaguas en la cuestión de educativa, porque realmente marcó ¿qué vamos a hacer ahora, no? Porque ya no pueden ir a la escuela, entre otras cosas, ¿no? Sí, porque fue de un día salimos un viernes, no me acuerdo si fue consejo técnico, ¿qué fue? No recuerdo. Sí. Y era como que, vamos a volver el lunes. Mentiras, Pancho Bobo, no volvimos nunca, pues. O sea, me acuerdo que... 3 años después. Sí, no sé si fue el viernes en la noche o un sábado, no me acuerdo. Fue de que, queridos maestros, o sea, por la situación, bla, 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 ya no vamos a volver. Es más, si tienen cosas en el colegio que quieran recoger, personas que quieran recoger, vengan por ellas el lunes. Entonces sí fue, si yo tenía cosas en el colegio, tuve que ir por ellas el lunes y ya. Y yo pensaba que iba a ser, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Y ya nunca volvimos, pues. Entonces, todos pensamos, yo creo, lo mismo. Sí, nunca volvimos, pues. Entonces ya fueron las clases virtuales. Como te digo, fue al principio como que siento yo que a lo mejor también empezaste tú así. Al principio fue muy suave porque, no salgo de la casa. O sea, pero después de qué lado me tira la marometa, ¿no? Sí, pues cortas la rutina y decir, qué suave. O sea, estoy en mi casa, me cambio de la cintura para arriba, de la cintura para abajo sigo en chor y en chanclas. Y cómodo, pero después de un tiempo ya no está tan divertido, pues. No está tan padre. Ya no está tan padre porque te enfadas, porque te sientes frustrada, porque te sientes impotente, porque quieres ver a más personas, porque, no sé, porque sientes que el estar frente a una pantalla te limita como dar clases, pues, es decir, no puedo transmitir lo que les quiero transmitir, pues. Entonces, de hecho, yo creo que también fue un parteaguas totalmente, ¿no? Porque si bien es cierto, entramos a pandemia y muchas de las personas que hacían pues contenido también para redes sociales se enfocaron prácticamente en qué hacer dentro de sus casas. No fue el boom del TikTok, el boom de hacer videitos, bailes, etcétera, ¿no? Que aún lo vemos, ¿no? Pero si bien es cierto, ese fue, yo creo, el punto de quiebre en este caso, es decir, de aquí en adelante tenemos que ver nosotros de qué manera vamos a seguir formando. ¿Por qué? Porque teníamos que cambiar la manera totalmente en el que hacíamos, en este caso, nuestras cosas. Porque no salíamos, no podíamos hacer ciertas cosas al aire libre, o si salías tenías que ir tú solo, ¿no? En este caso. Y más tú, que eres maestro de educación física, o sea, de hecho, tú trabajabas afuera, pues. Exacto. O sea, ¿cómo? ¿Cómo le hacías? Sí fue complicado. Al principio, pues, tomando en cuenta, ¿no? En este caso, yo también dije como tú en este caso, que yo no quería ser maestro, ¿no? Y yo solo me metí el pie porque... ¿Pero desde que estudiabas? Sí, desde que estudiaba. De hecho, les dijera yo que era de los que llegaba y me sentaba de la mitad del salón para atrás, las últimas 3 filas, que era el que tiraba papelitos, esto y lo otro. A lo mejor me gustaba mucho platicar, ponía atención y sentía yo que era muy visual, ¿no? Lo que estaba haciendo. Esa era mi manera de aprender. Me gustaba inglés, me gustaba español, todo lo que tenía que ver con esas partes, en este caso. Sociales, matemáticas, no era lo mío. A mí tampoco. Geografía, pues me gusta mucho aprender de otras ciudades, la cultura y eso. Algo que también no me gustaba para nada era la física y la química. He de aceptarlo, ¿no? Siempre, en este caso me acuerdo yo, secundaria y prepa, fatal, física y química. Nunca me tuve que ir a R en preparatoria, en física y en química. Saludos ahí para los que estuvieron conmigo en las R de física y de química. En la preparatoria también de la localidad. En este caso, pues sí, no, yo también dije no quiero. A mí me gustó mucho la parte de entrenamiento deportivo, de acuerdo a lo que yo estudié, ¿no? Y decía, yo voy a ser preparador físico, esto y el otro, ¿no? Nunca fue como que ¿cómo te lo explico? Un deseo mío, en este caso, pues ser maestro, ¿no? Cuando yo salí, dije, no me vuelvo a parar en una escuela, más que por la feria, decía yo en este caso, y todo lo que tenía que ver con entrenamiento deportivo en este caso, y más enfocado en el béisbol, que era mi deporte
mi deporte fuerte en este caso, ¿no? Porque sí, practiqué básquet, practiqué voleibol, fútbol, hasta un nivel, pero pues nunca destacado, ¿no? Sin embargo, pues en béisbol sí fue más del promedio, pues, en este caso. Entonces era lo que yo quería dedicarme. Acto seguido salí de la escuela. 6 meses después de que salí de la escuela, me hablaron ahí mismo de Litson para clases de mi carrera. Y oh, sorpresa, porque obviamente yo iba saliendo, en este caso tenía 22 años, iba saliendo de 22 años y dar clases a gente a lo mejor inclusive más grande que yo, que obviamente sí te retan conocimientos porque se ponen al tú por tú, decir, ¿y tú por qué me estás diciendo eso? O sea, si tú eres más joven que yo. De hecho, tengo una anécdota ahí en el Litson que una vez, no sé si fue cuando empezaron a cambiar las puertas a puertas electrónicas ahí en el Litson de los salones, porque no podías tener la puerta abierta. Entonces nos dieron una tarjeta magnética que era con la que tú abrías la puerta del salón para entrar a clase. Pero el maestro la tenía. Sí, al maestro se la daban. Y un día que yo llegué temprano, abrí la puerta del salón y me metí. Y para no estar yendo y viniendo a abrir la puerta, le puse, como buen mexicano, le puse el bote de la basura. Y la particularidad de esas puertas era que si las dejabas un tiempo abiertas, empezaba a sonar una alarma, ti, pues ahí estoy, ¿no? Todo un ratito, porque por ejemplo, llegaba yo, ¿qué te gusta? Clase a las 7 de la mañana, para las 7:10 yo cerraba la puerta, y ya no entraba en el que entraban, no más nada, ya no había más. Entonces una de esas veces que me tocó estar con la puerta abierta, andaba un guardia de vigilancia afuera, de ahí en los pasillos, pues, de Litson. Entonces entra y me dice, oiga, necesito que se salgan porque va a venir otra clase de un maestro. No, pues que yo soy el maestro. Le dije, no, pues que no te creo, me dijo, tú estás más joven, yo creo que los que estaban tomando clase de cuenta. Y no, me querían sacar que porque yo no era maestro, y hasta que le mostré, ¿no? la tarjeta en este caso. Entonces, como te digo, o sea, yo me acuerdo que el primer día de llegar yo a Litson, una universidad pues destacada en este caso, tanto en el ámbito académico y no se diga en el deportivo, ¿no? Investigación y demás. Entonces sí fue como que un reto muy grande el hecho de pararme frente al grupo y empezar a dar mi clase, porque siendo honesto y siendo sincero, a veces cuesta mucho trabajo el estar frente a las personas, ¿no? En este caso platicando. Yo creo que es uno de los miedos más marcados que se puede decir. O sea, hay gente que de plano no puede hacer una exposición en frente de un grupo porque no le salen palabras. No. Inclusive esta parte así de estar platicando frente a una cámara, pues es realmente imposible, ¿no? Entonces sí fue muy notorio en este caso, o sí me pasó, el tener ese reto para darle paso, ¿no? En este caso a pasar de frente al grupo y empezar a dar mi clase. Y como te digo, sí fue un reto muy grande, porque pues los alumnos ya universitarios, pues sí te retan, ¿no? A tener ese conocimiento, o que te prepares realmente para saber qué es lo que les vas a decir, porque igual les puedes estar diciendo puras mentiras y ellos te creen. Claro, porque tú eres el maestro. Porque tú eres el que sabes, en este caso, pero siempre y cuando llegue a reconocer que pues no tenemos la verdad absoluta en este caso, entonces hay que saber reconocer que no siempre vas a tener la respuesta. Bueno, eso fue al principio. Hubo un ciclo escolar completo que di clases en universidad, secundaria y prepa, y en kinder. Ese fue otro reto tan grande, porque nada más me faltó primaria para dar en todo. En el mismo ciclo escolar di universidad, secundaria, preparatoria y kinder. Nada más me faltó primaria para dar en todos los grados escolares. Y yo me acuerdo una vez que fui a dejar mi currículum, ya después de que terminé aparte, pues dando clases en el Litson, pues quería abrirme a otras partes también, porque pasaron cosas en el Litson, hubo una reorganización de los maestros, entonces me dejaron sin horas. Entonces me fui yo a buscar trabajo, ¿no? en otra escuela, ¿no? Y yo me acuerdo que fui y dejé mi currículum allá, para el lado norte de la ciudad, ¿no? a una escuela donde está una crayola verde. Así le decimos, la crayola verde. Pero alto, hasta ese momento en tu ciclo en el que empezaste a dar clases en el Litson y en todas esas, ahí seguías pensando que no estabas tan seguro que querías ser maestro, o ni tan siquiera lo hacías consciente si te gustaba o no, o si te gustó. Le agarré saborcito al caldo, la verdad. Ahí sí, como que sí empezaste a... Que sí sentía ya después, me gustó el hecho de poder ser a lo mejor...
te voy a decir que un enviado, ¿no? Porque ni al caso, o sea, una persona que pudiera dar un mensaje, que llevara un mensaje y que a lo mejor transmitiera. Eso es lo que me gustaba, o sea, transmitir a lo mejor, como te digo, no tener el conocimiento al 100% de las cosas, pero si no lo tenía, buscarlo y decirle, ¿sabes qué? Mira, puedes hacer esto o esto otro, que vaya encaminado a lo que tú realmente quieres. Pero sí después le agarré como el cariñito, ¿no? Porque si es de agarrarle un cariño, porque si realmente la docencia no es para ti, no es para ti, no le busques, pues. Porque lejos de otras carreras, la docencia en este caso, o ser maestro, implica trabajar con más personas y tú estás educando a más personas. Entonces, no sabes lo que tú le vas a decir a alguien que pueda marcarlo para el resto de su vida. Si te vas ya a lo más... ¿Qué trascendencia va a tener, pues? Exactamente, como el hecho de decir, ¿sabes qué? Pues tú no sirves para esto, decirle a un alumno, a un joven o lo que sea, y no sabes el daño, las repercusiones que pueda tener él más adelante por lo que tú dijiste, pues. Entonces llegué a esa escuela y según yo había dejado el currículum, pero era para todos los niveles educativos, pues, y toma la sorpresa que yo llego y me doy cuenta de que era para los niños del kinder, preescolar, y yo nunca había dado preescolar. De hecho, mi experiencia era universidad nada más hasta ese momento. Y en la carrera nos habían llevado a prácticas profesionales a una primaria, a cuarto de primaria. No había tocado todas. Yo me acuerdo que llegué y vi a los niños de maternal. 2, pues, 3 años. Pues. Sí, hay unos que estaban en pañal todavía. Pues. No hablaban, apenas caminaban. Yo como demonios les enseño lo que les tengo que enseñar. Y eso ¿Cómo les ibas a hablar? O sea, ¿cómo te ibas a comunicar tú? ¿Cómo ibas a saber cómo se comunicaban ellos contigo? Porque no te van a contestar con palabras. Pues, sí, pues. Exacto. Se me quedaban viendo así, sacándose el moco y comiéndoselo. Entonces, fue ¿cómo? Y ahí fue donde me di el primer tope, de cuenta, pues porque cómo les iba a transmitir o qué era lo que yo tenía que hacer. Luego que me senté con la psicóloga de ahí de la escuela, en este caso donde estaba, y le dije, oye, qué rollo, me siento que no estoy avanzando con ellos. A lo mejor los otros de primero, segundo y tercero pues ya hablaban, pero ellos, que también necesitaban su clase, no a lo mejor de educación física, pero sí de psicomotricidad, pues. Sí. Entonces decir, ¿qué voy a hacer con ellos? Estimulación temprana. Pues ahí me ves, llegaba yo bien limpiecito, como uniforme y todo, y wiri el maestro Francisco y chalalán, en este caso. Pues cuando me tocaba clase con ellos, que era ya para terminar el día, pues me tenía que arrastrar. Me arrastraba, gateaba, brincaba, pues haz de cuenta que yo estaba haciendo la misma clase que tenían que hacer ellos. Pues, entonces, sí fue un impacto muy grande para mí, pero también fue mucha experiencia. En el hecho de decir, cada uno tiene un nivel y muchas veces tenemos que adaptarnos a ese nivel. Porque no es lo mismo estarle hablando a una persona universitaria, a una persona de prepa, a una persona de secundaria, que a esos pequeñitos que pues no saben, ¿no? En este caso, no que no sepan, que no te van a entender el mensaje a lo mejor como tú lo quieres dar. Pues entonces, tú te tienes que hacer a lo que ellos o a sus posibilidades. Era por eso que yo me arrastraba, yo gateaba, brincaba, ranita, esto y el otro, corría. Y sí fue como que ahí le empecé a agarrar otra vez más amor a la vocación en este caso, porque me retaron, o sea, y me gusta así, haz de cuenta, aprender, siempre estar aprendiendo, pues cuando algo le dejo de aprender, no me llama la atención ya, pues entonces... Si te aburre, pues Exacto. O sea, si lo ves así como una balanza, es decir, ok, si estás en tu zona de confort, o sea, como yo lo estuve muchos años en esa escuela, el decir, sí estaba muy a gusto, ya estaba súper acostumbrada, ya estaba como pez en el agua, ya sabía exactamente lo que tenía que hacer, pero al mismo tiempo, siendo realistas, es como, si no hay algo que te rete o algo diferente, es como, de aquí no voy a pasar, pues. Exacto. No creces como ni profesionalmente, no creces ni como persona, no estás aprendiendo absolutamente nada nuevo. Y a veces te sientes estancado hasta cierto punto, o sea, que ya no vas para ningún lado. Y como te digo, fue creo algo que me marcó así mucho. Y ahí sentí que podía dar en cualquier nivel educativo. Pues entonces... Me siento listo. Hasta cierto punto sí. Sí. Te digo porque ya cuál era mi límite, pues. Ahora bien, si te puedo decir algo que también nos reta a todos, yo creo, a todos como docentes, el tener a alumnos con situaciones especiales en este caso, ¿no? Entonces, sí es como que volver a escarbar y volver a tener consciente
de que esas personas pues te tienes que adaptar a ellos, ¿no? En este caso. Y sí, o sea, nos ha tocado pues diferentes tipos de situaciones en las cuales podemos adaptarnos, ¿no? Tanto a sus capacidades físicas, sus capacidades emocionales, entre otras cosas, ¿no? Y te digo, siempre tomando en cuenta el hecho de que estamos trabajando con personas y es yo creo lo más importante, pues. Sí, y en ese caso yo creo que cuando se presentan esas situaciones en las cuales desconoces, no sé cómo es tú, con necesidades académicas especiales o con necesidades intelectuales o necesidades motrices o emocionales, etcétera, siento que también es como que te retas y te dices tú, a ver, y hasta averiguas más, pues. Bueno, en mi caso es como que, a ver, ¿cómo le puedo hacer para que me entienda? ¿Cómo le puedo hacer para comunicarme? ¿Cómo le puedo hacer para que esta persona avance o este niño o este alumno avance? En este caso, o que aprenda lo más que se pueda según su necesidad o su situación, pues, ¿no? En este caso. Entonces, eso, aparte de que obviamente le ayuda al alumno o a la alumna, te ayuda a ti, porque tú también creces, no solo con conocimientos, sino también en el hecho de tú te desarrollas emocionalmente también, pues como persona, es decir, tener más tolerancia, tener un poquito más de confianza o más de seguridad, porque cuando se te vuelvan a presentar las situaciones ya vas a saber más o menos cómo manejarlas, porque nunca se te va a presentar una situación idéntica a la otra. Exacto. Porque son seres humanos diferentes, pues, de hecho, algo que me quedó a mí bien claro era que, por ejemplo, ya en el hecho de cuando yo decidí, en este caso por vocación, ser maestro, quería ser el maestro que yo hubiera deseado, de cuenta, en este caso, sí, deseado tener en cuanto a educación física. Yo no tomaba en cuenta a los otros, ¿no? Porque eso era lo que a mí, pues lo que a mí me interesaba, en este caso lo que a mí me gustaba. Entonces yo siempre he comulgado con eso, de no ser el maestro estigmatizado de educación física, del que te tira nada más la pelota, que es el maestro que trae el pants, que es el maestro que trae nada más el silbato y estar pitando, ¿no? El de jueguen. Ándale, eso no me encanta. Eso estuviste tú. Sí, eso estuve yo, pues. Sí, yo me acuerdo, yo también lo estuve, la verdad. Yo me acuerdo que mi maestro de secundaria era de que el que tenía 10 era el que le diera más vueltas a la cancha de básquetbol. Sí, era el de que, a ver, ustedes jueguen boli, ustedes jueguen fútbol y tú ponte a corretear. Y yo creo que ese es un estigma que todavía sigue, porque esa es la creencia de las demás personas, porque si bien es cierto, toda esa generación que tenemos ahorita era de que les tocó a esos maestros, pues, de que los ponían o a limpiar la escuela, que a mí no me tocó, pero sí me tocó ahí está la pelota, jueguen, pues. Y algo que me caracteriza a mí, lo pueden decir mis alumnos si me están viendo ahí, es eso de que yo no los dejo jugar. O sea, jugar en mi clase es un privilegio, se cuenta. Es que se tienen que ganar, ¿sí? En este caso, van a trabajar lo que tengan que trabajar. Ahora bien, si nos ponemos malos en este caso, o antagonistas o lo que sea, la clase de educación física, por lo menos en la escuela, ahorita, en secundaria, es de 1 hora a la semana. Entonces, no tienen la idea en la repercusión que tiene el que los alumnos no tengan más que una clase de 1 hora a la semana en su día a día. ¿Por qué? Porque la educación física sirve para todos los ámbitos, inclusive hasta cuando estás escribiendo en el cuaderno. Y mucho de eso ni lo saben, pues. Y la verdad, o sea, yo que soy maestra en otras materias, o que estoy básicamente dentro del aula, y la verdad sí lo ves de que los muchachos, aparte de que en tus hábitos son sumamente sedentarios, así lo voy a decir, y hablando por mi hija también. Dices tú, no, yo pienso que en educación física, en deporte, se ven otras cosas, yo creo, como en la organización, en el trabajo en equipo, en el cuidado a lo mejor en los tiempos, no sé, pues porque cuando veo que das las clases es en los circuitos, tienen tiempo, pues. Sí. En la competencia, en el sentido de pertenencia, ¿me explico? Sí. En el de la unión, etcétera. Entonces, claro que también tiene que ver, porque en esas clases pareciera que no, pero también los notas cómo suben y bajan escaleras. ¿Sí me explico? O sea, dices ahí, o sea, desde que hay niños que no saben subir y bajar escaleras, pues. ¿Por qué? Porque no tienen esa coordinación. Exacto. Y me incluyo a lo mejor, pues. Entonces, el que no saben subir y bajar escaleras, no saben cuál es la derecha, cuál es la izquierda,
O sea, no saben, corre para la derecha y corren al lado contrario. Simplemente, si te vas a lo más básico, lateralidad empieza desde el cuaderno. La ubicación espacial empieza desde donde ellos escriben. Así si es. te pones así, técnico, vas a empezar a escribir de tu lado izquierdo, de la parte superior, donde vas a poner fecha o lo que vayas a poner, según los datos que tengan o el formato que tenga la escuela. Sí, ¿no? sí, sí. Que sabes tú que empiezas a escribir de la izquierda y luego vas a la derecha, luego bajas un renglón y empiezas otra Así vez. es. Tan sencillo como eso. A eso también te ayuda la educación física y muchas veces las personas no saben. No, porque creen que salen a jugar. Sí, o es el típico, pues ya saben que si bien es cierto, es una materia que permite mucho el desfogue de energía, también te ayuda a lo más mínimo, que es cómo agarrar simplemente, a lo mejor dices tú algo muy simple, a lo mejor que alguien esté en tu salón de clase y que agarre una pelota de papel y la tira al bote de la basura. Todo eso es educación física y no te das cuenta. Sí, sí, sí. Entonces, esa es la importancia que tiene, que a lo mejor no se le está dando ahorita. ¿Por qué? Porque una prioridad, pues. Exacto. Si tú te ves, o en lo particular te digo, yo personalmente veo, y a veces que los veo y les pregunto, que oye, ¿quién fue tu maestro de educación física? Y ya me dicen, y pues lo conozco, no lo conozco, sí, pero pues ¿cómo te pasó de noche? Exacto. ¿Cómo llegaste hasta aquí con eso? Algo que me pasó a mí, muy particular, tomando en cuenta, como te digo, lo de la pandemia, fue eso de que las clases de educación física pues se fueron a la nada, porque no estábamos acostumbrados, a que no tuviéramos ese espacio para nosotros de cómo dar esas clases, pues, porque si bien diciendo son clases prácticas. Okay. Entonces pasaste de dar clases prácticas, exacto, totalmente afuera del salón, de un salón de clases, a estar encerrado en tu casa, dándolas a través de una pantalla. Exacto. De hecho, pues obviamente te tienes que adaptar, ¿no? En este caso, porque pues vienes de un entorno abierto, en donde puedes utilizar todo lo que tienes a tu alcance, a estar limitado a lo mejor al cuarto de tu casa, ¿no? En este caso, y también buscar la manera de buscar los implementos, porque pues ya no puedes utilizar conos, ya no puedes utilizar aros, ya no puedes utilizar ciertos implementos que a lo mejor van dentro de una clase de educación física, y retomarlo a lo que tienes en tu casa. Por eso empezamos a utilizar las botellas con agua, las botellas con arena, a lo mejor en la medida de lo posible salir y comprar pues pesitas, pesas, ligas, que también se utilizó mucho, ¿no? Entonces, creo que sí fue un factor importante en la cuestión de adaptación, todo ese rollo, en la cuestión de que tener que buscar de qué manera facilitarte a ti como maestro tus instrumentos, tus implementos, lo que utilizas pues día con día, pues, para que la clase fuera satisfactoria para tus alumnos. Pero siendo honestos, pues existía también otro entorno del sistema, las redes, que pues tampoco no te favorecían, porque tampoco estaban acostumbradas a que todas las personas estuvieran conectadas al mismo tiempo, pues. Sí. Entonces, plataformas y lo que fuera, pues se saturaban, pues entonces empezabas a verte todo chaco así, pues de que o no avanzaba. No es tiempo, no sé. O que te pasó que, es que papá, no, mi hijo no se puede conectar y no estoy en ese. Entonces fueron pues diferentes factores que podían impactar tanto de manera positiva como negativa para tu clase, pues. No sé qué te pasó a ti en lo particular. Básicamente era eso, o sea, ya lo habíamos platicado en cuestión de que en mi caso, que no soy una persona tan tecnológica o no manejo tan bien óptimamente la tecnología, fue para mí un obstáculo en ese momento. Y después obviamente lo tomas de manera positiva y decir, ok, aprendí muchas cosas de ello, el aprender a utilizar ciertas aplicaciones, el cómo conectarte realmente a resolver cosas que antes no las hubiera conocido si no me hubiera enfrentado a eso, pues. Entonces, como dices tú, de cierta forma buscábamos ambos de que fuera lo más óptimo posible dar, o sea, tu clase, ¿no? Buscar que realmente transmitir o que el alumno o la alumna aprendiera
lo que tú le querías transmitir en este caso, ¿no? Utilizando las herramientas que teníamos, en este caso con tus clases prácticas o en mi caso desbaratándome a través de una pantalla. Sí. O sea, para que ellos entendieran, ¿no? Y realmente eso al principio fue como que cómodo, como ya lo habíamos comentado, pero después fue bastante frustrante. Por lo menos en mi caso fue bastante frustrante después porque con ganas de cruzarme la pantalla y así porque apagaban las cámaras, de repente se les iba el internet, que no digo que no pasara, porque claro que pasaba, no Exacto. estábamos preparados para algo como esto y que estuvieran miles de personas conectadas a una red, a una cierta aplicación. Entonces, pero también obviamente sabemos que sí pasaba en el cual, ay, es que no tengo internet, o ay, se me descompuso la lap, se me descompuso la tablet, etcétera, etcétera. Entonces ya no tomaban la clase, pues. Entonces tú no podías medir su conocimiento, no podías medir el ok, le pongo falta, le pongo asistencia, lo paso, no lo paso, cuánto le pongo de calificación, etcétera. Exacto. Porque realmente era injusto o justo, dependiendo de la situación, lo que hacías con ese alumno. O sea, porque es algo que realmente tú no podías controlar y era lo frustrante para mí en esa situación, pues, ¿no? Sí, y súmale el hecho de que, como te digo, no estábamos acostumbrados al... No te digo al 100%. Sí. Al 50%. Sí. Nadie, porque te digo, fue algo sin precedentes. O sea, fue algo que nos cambió totalmente, realmente la vida de un fin de semana, de un día a otro, pues fue, se encierran todos y háganle casi como puedan, ¿no? Parecía como la película de La Purga, ahí como que todos allá adentro y cada quien buscando la manera de sobrevivir a algo que no estábamos acostumbrados, pues realmente sí fue como que un antes y después. Esta parte, ¿no? de pandemia. Ya después sí me tocó el hecho de que las clases post pandemia era de que con tu cubrebocas y bien limitados y qué era lo que podíamos hacer, y también se vio, porque realmente si te pones a pensar fue un periodo de tiempo algo largo. De hecho hubo niños que se quedaron sin ir una clase presencial a kinder, porque fueron alrededor de 3 años los que estuvimos, entonces pasaron su kinder virtual y llegan a primaria y ¿qué? Y ya cuando llegaron a primaria ya fue presencial. Entonces es como que realmente no tenían el avance o no tenían el nivel de un niño o un alumno que hubiera tenido clases presenciales en este caso. Entonces realmente cuando entraron ahí tenías que adaptarte tú como maestro a eso, o sea, es decir, en cuestión de nivel académico de conocimientos, en cuestión emocional también, porque los niños también ya estaban también súper acostumbrados a estar en casa, no salir, ciertos cuidados, etcétera, etcétera, a volver a la rutina, los que ya tenían ese conocimiento, entonces, o ya sabían cómo funcionaba el ir a la escuela, levantarse, el desayuno, cambiarse, etcétera. Entonces, el volver a eso, creo que sí fue un choque muy grande. Hubo niños que a lo mejor estaban muy desesperados por volver y hay otros que tenían miedo al volver. Exacto. ¿Sí me explico? O sea, el decir, no quiero volver porque era incierto lo que iba a pasar, porque todo el mundo teníamos miedo si nos íbamos a enfermar, si iba a ser seguro, si realmente iba a funcionar la manera híbrida, etcétera. O sea, realmente todos estábamos con la expectativa si iba a funcionar o no y a qué nos íbamos a enfrentar al volver nosotros. Entonces, sí, como te digo, impactó directamente a los maestros, pero creo yo también a las escuelas. O sea, el cómo recibir a todos esos alumnos que estaban en su casa con esta nueva normalidad que le llamaban, ¿te acuerdas? Sí. La nueva normalidad, el hecho de que cada que llegabas te tomaban temperatura, tenían las yemas de los dedos destruidas por el alcohol que te pones. Sí, pues entonces fue muy complicado todo ese aspecto y de verdad que de reconocerle a las escuelas, en este caso, pues en el colegio donde trabajo, se podría decir que hizo muy buen desempeño en este caso de decir, ¿sabes qué? Pues tenemos que acoplarnos y no nos va a quedar de otra. ¿Por qué? Porque lejos de decir, pues es una escuela, también lo vemos como, pues es un negocio. Así o sea, y es cómo sacar adelante tu negocio después de algo que no tenía precedentes en este caso. O sea, no habíamos estado pues con una situación de esta, ¿no? De tal magnitud que realmente impactó pues a todo el mundo, ¿no? Sí, en todos los aspectos. O sea, me acuerdo que en ese entonces estaba en un colegio en donde tuvo un impacto que bajó la cantidad de alumnos. ¿Por qué? Porque en cuestión económica hubo personas
que realmente a lo mejor familias que ya no tuvieron trabajo, Exacto. que tenían negocios propios, que ya no pudieron continuar con sus negocios, o que, no sé, a lo mejor esas mismas empresas empleaban a otras personas, y eso fue una cadena en la cual, pues, sabes que ya no puedo pagar la escuela de mi hijo y lo sacaba. O sea, en la escuela en la que yo estaba hubo una baja de alumnos muy considerable, en la cual, pues, con los que me quedo. No sé si en el colegio en el que tú estabas en ese momento fue igual. Entonces, claro que como colegio particular también estás a la expectativa de decir, pero ¿quiénes se van a quedar conmigo? ¿Cómo Exacto. vamos a volver? O sea, va a estar igual de firme mi estructura cuando nos fuimos. O sea, realmente, como dices tú, fue un impacto en todos los aspectos académicos, económicos, emocionales, personales, para todo. Y profesional también, porque es de dónde parto, porque era como partir de cero. Exacto. Entonces, me acuerdo que cuando yo volvimos a las clases híbridas, tenían ellos la opción de decir, si vas al colegio, primero era totalmente virtual, y después ya como que iba agarrándonos más confianza en cuanto era seguro volver de manera presencial, y damos la opción, ok, si tú quieres volver a la escuela, vuelve con ciertas medidas, ¿no? Exacto. Entonces, realmente no volvieron todos los niños, ese ciclo escolar no volvieron todos, eran 5 o 6 niños los que volvían y todos los demás estaban en casa. Y porque los papás pues ya tenían que salir a trabajar, ¿no? La mayoría por eso los llevaban, ¿no? Así, por también fue como... Exacto. Pues. Igual teníamos, bueno, en este caso tenía que cubrirse esa parte también de poder ayudar a los padres de familia en cuestión de que, pues, ¿qué hago con mi hijo si yo ya estoy trabajando y no lo puedo dejar en casa? Entonces, creo yo firmemente que es esa parte también como de un colchón para ellos, o sentirse apapachados, o sentirse acompañados en este caso, sí, para que ellos también sintieran esa parte de, estamos con ustedes, pues, y tratamos de sacar adelante pues a lo que nos estaba importando en ese momento, que eran los niños, ¿no? En este caso, llámese si fuera primaria. A mí me tocó volver cuando ya estaba en este colegio, ya se había abierto la prepa. Entonces, pues eran los alumnos más grandes, un poquito más complicado en la cuestión de que las clases eran prácticas, pero también era teoría. Entonces, se me facilitaba esa parte de dar teoría, y aparte, pues también poder brindarles algunas clases prácticas. Y básicamente las evidencias era, tómate video haciendo lagartijas, tómate video haciendo abdominales, o paseando, no sé, a tu perro en el parque si se pudiera. Pues entonces era adaptarnos realmente a una nueva realidad hasta ese momento, pues porque era incierto lo que iba a pasar, porque se estaba viendo que podía volver, podía no volver. Entonces ahí les encargamos, ¿no? Que no vuelva a pasar, por favor, ya no coman caldo de murciélago ni nada de sus experimentos, ¿no? Entonces de ahí parte, o sea, si te pones a pensar fríamente, de ahí parte, de una persona allá en China, Japón, no sé dónde, con los asiáticos, comió algo, de ahí parte supuestamente todo este embrollo que se hizo, ¿no? Y yo me acuerdo, o sea, lejos, saliendo un poquito del tema, yo me acuerdo que cuando pasó esa noticia, yo estaba jugando un partido de béisbol. Entonces, donde estábamos jugando, a lo lejos se veía una cabalgata, a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? Pero había una cabalgata y se escuchaba, ¿no? A lo muy lejos de que, el primer afectado, el primer contagiado allá en Japón, China, no me acuerdo dónde fue, que porque del COVID no sabían realmente cómo se llamaba, pero le pusieron ese nombre, ¿no? Entonces, que esa persona había comido en una parte, que había un caldo con murciélagos. Entonces, pues era algo relativamente, pues, nuevo hasta ese momento. Entonces, nunca nos esperamos que ese impacto fuera a llegar desde casa de allá lejísimos a Obregón, pues. Sí, que se expandiera de esa forma, pues. Entonces, yo también recuerdo que, pues, la primera contagiada, que venía de un viaje a Europa, ¿no? Y decían, es que pues los ricos trabajan y pueden darse esos lujos. Y pues ella fue allá y le tocó la buena o la mala suerte, en este caso, de contagiarse, y vino, y ya de ahí se propagó, ¿no? En este caso, el bicho o la enfermedad, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto y entrando poquito ya en materia, hablando de toda esta perspectiva y este impacto, tanto positivo en unas cuestiones como negativos en otro, ¿cuál sería uno de los mayores retos en este caso, o situaciones difíciles que has pasado en la docencia?
obviamente aparte de lo que fue la pandemia, que ya lo comentamos, creo yo que a partir de eso, no es porque antes no haya existido, antes de la pandemia no hayan existido situaciones complicadas con los alumnos, pero siento yo que sí tuvo mucho que ver en eso la pandemia, porque sí tuvo un impacto emocional en los alumnos y en las alumnas, la pandemia, en cuestión de su autoestima, de su autoconfianza, de la incertidumbre, la verdad, o sea, porque ni nosotros mismos como adultos o como padres de familia sabíamos que iba a pasar, o sea, vivíamos con constante miedo, y ese constante miedo, quisiéramos o no, se lo transmitíamos a ellos. Exacto. Entonces, claro que repercutió en que también estuvieran encerrados, que era algo que tenía que ser, que teníamos que estar encerrados, y repercutió en ellos en su área social. Entonces, cuando ellos volvieron, y eso que ya pasó tiempo de eso, ya pasaron 5 años de eso, todavía seguimos detectando alumnos que, o sea, batallan o se les complica el de socializar de una manera óptima o armónica, porque pueden socializar, el decir, pues sí platica, sí se lleva, pero pues no sabe cómo llevarlo de manera armoniosa, a lo mejor, pues, ¿no? En este caso, entonces serían situaciones difíciles en ese sentido, en el área social, en el cómo convivir de manera óptima, como digo, de una manera asertiva, el de cómo comunicarse, en el realmente, aunque parezca absurdo, porque en cierta edad, en la infancia, ya saben la diferencia entre lo malo y lo bueno, realmente las generaciones de ahorita, siento, no sé si con seguridad decir, no saben entre lo malo y lo bueno, o lo saben, pero no lo hacen consciente, o no hacen consciente la consecuencia que puede traer entre lo malo y lo bueno, pues. ¿Sí me explico? O igual, como te digo, sus acciones, pues. Exacto, no es una verdad absoluta, pero es lo que tú estás viendo, o sea, es tu punto de vista muy certero, pues. Hay veces, obviamente, por mi edad y por mi experiencia y por mi nivel de madurez conforme a mi edad, dices tú, es que cómo hacen ciertas cosas que no saben lo que les va a pasar, pues. Exacto. O sea, dices tú, es por sentido común, pero realmente no podemos generalizar mi sentido común o tu sentido común con el sentido común de ellos, pues. ¿Sí me explico? Porque funcionan totalmente diferentes. Entonces, siento que esas situaciones, el estar conviviendo con adolescentes, en este caso, que ahora estoy en secundaria y tú también lo estás, el decir cómo es que funciona su cerebro, cómo es que funciona su forma de pensar, que no miden las consecuencias de lo que dicen, de lo que piensan, de sus actos y de cómo actúan o cómo se relacionan con los otros compañeros, pues, o con sus amigos, etcétera. Entonces, siento yo que en lo personal, más allá de lo que me pueda llamar la atención su nivel académico, porque pues la verdad son cosas que con trabajo y esfuerzo se pueden mejorar, pero lo que me impacta más es eso, su parte emocional o su parte personal, es decir, qué personas estoy creando, qué personas estoy formando en este caso, ¿me explico? Voy a dejarle a la humanidad. Sí, pues, porque realmente aunque digas, llegas a la escuela y no solamente enseñas cosas académicas, pues, no solamente enseñas a ortografía, a dictado, sumar, restar, brincar, o sea, sino que estás formando a un ser humano también, pues. ¿Sí me explico? O estás reafirmando lo que le enseñan en casa, o realmente, se supone, ¿no? Se supone, cuando es algo bueno. Pero cuando no lo es tan positivo lo que está aprendiendo en casa, realmente te toca a ti en la escuela decir, a ver, a lo mejor de la escuela para afuera estás acostumbrado de una forma, pero de la escuela para adentro es otra cosa, porque aquí hay reglas, hay normas, hay ciertos requisitos que debemos de cumplir, pues para que todo esto sea equitativo, ¿me explico? Tenemos que decir por favor, gracias, con permiso, ser respetuosos, etcétera, etcétera. Hay normas que seguir. Exactamente, entonces eso siento yo que es la lucha más fuerte de todos los días. El estar buscando que esas personas o esos seres humanos sean buenos seres humanos. No se maten entre ellos, ¿no? Exactamente, y yo lo digo con inclusive en ellos mismos, ¿no? Sí, o sea, y realmente son conversaciones que he tenido con ellos, el decir, es que realmente uno como maestro a veces tienes miedo de salir hasta el baño y dejar los 5 minutos porque buscas el recreo, la hora de salir o la hora de entrada para ir al baño, para no dejar los 5 minutos solos, porque realmente estás cuidando de que no se hagan daño. Exacto. Realmente, o sea, suena absurdo, pero es
adolescentes que no se hagan daño, pues, porque parece que están buscando siempre estar haciendo algo en contra suya. En contra de suya. No descansan, ¿no? Que dicen que son bebés y estás tratando de que sobrevivan. Pasa lo mismo. No, porque las consecuencias son mayores, pues. Exacto. Cuando están tienen pequeños, más alcance. Tienen más alcances, o sea, es porque son más grandes, porque son más fuertes, porque a lo mejor son más astutos. Entonces, como que a veces hasta maquilan más las cosas, ¿no? Como para que el impacto sea mayor. Sí. Entonces, eso realmente, a mí en la actualidad, es lo que más me ha impactado o lo que más complicado siento yo, si lo englobamos como una palabra, lo más complicado que se me hace. Él es estar tratando con adolescentes cambiantes, con adolescentes que no tienen tolerancia a la frustración, que quieren las cosas de manera inmediata. Ellos te piden las cosas a ti, o sea, maestra, tengo calor, prende el aire. Y yo, ok, y yo voy llegando, dejando permítame, déjame, me acomodo y ahorita lo prendo. Pero ellos ya, o sea, quieren las cosas ya. La compensación inmediata. Claro, pero ellos no te dan las cosas de manera inmediata. Porque es, ok, ¿te puedes sentar, por favor? Es, ahorita, voy. O sea, no lo hacen de manera inmediata. Y no es que yo lo busque así, pero es absurdo. Ellos sí lo quieren de manera inmediata, pero ellos no logran darlo tampoco, pues. Y no ponen de su parte, pues. No ponen de su parte, o sea, realmente no tienen una tolerancia a la frustración, no la tienen, quieren las cosas rápido y si no, es un embrollo total, pues si no logran lo que ellos desean en ese momento. La tercera guerra mundial porque no le prendiste el aire. Sí, porque no le prendí el aire o porque no lo dejé ir al baño cuando ya es la sexta vez que en la clase que me pide permiso por ir al baño. O sea, hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar aún, independientemente de lo académico, como para decir, ok, y es que de ahí nace o de ahí empieza esto, pues es decir, aparte de buenos alumnos, tienen que ser buenas personas para poder desarrollarse en todas partes, pues. Sí. No solo basta con la calificación, o sea, puede ser un 10 perfecto, pero a lo mejor emocionalmente o en comportamiento, en conducta, pues no se ve, ¿no? Entonces, sí es como que esa dualidad que muchas veces tienen algunos alumnos del hecho de decir, pues eres mi 10 perfecto, pero pues nos hace falta empatía, nos hace falta conducta en la cuestión de seguimiento de instrucciones, reglas. Sí es muy notorio esa parte que comentas, el hecho de que sí estamos tratando prácticamente que no se maten entre ellos. Pues. ¿Sí? O sea, si nos ponemos ya en un estadio de decir, ¿sabes qué? Realmente esto pasa y sí pasa. O sea, a mí, pues te podría decir yo que lo más complicado, pues no tanto en las clases, ¿no? Porque realmente, pues educación física hasta primaria y kinder, pues es la materia que más les gusta. Por la que se pelean. Se emocionan mucho. Que llega el maestro de educación física y algarabía, ¿no? Pero ya en secundaria cambian un poquito las cosas. Por su edad, por su desarrollo, por sus cuestiones hormonales, tanto de chicas como de chicos. O sea, no hay esa, pues se podría decir diferencia, ¿no? Pero sí es muy notorio el hecho de decir, ¿sabes qué? Pues en secundaria se les acaba el amor, a lo mejor por la educación física, a los que no son deportistas o a los que no les gusta andar corriendo, porque pues ha de saberse que pues educación física vas a sudar. Y es donde vienen los cambios. Claro, los cambios hormonales. Sí, o sea, de hecho traen su desodorante ahí en la mochila, ¿no? Y de hecho fui partícipe a lo mejor de decirles, ¿saben qué, chicos? Primero, segundo, tercero de secundaria, cuando les toque mi clase, tráiganse su desodorante si es posible. Yo les voy a dar permiso, porque pues sí. Sí. Huele a todo ahí. A peligro. Huele a peligro el salón. Huele a sobaco tropical y otras cosas, ¿no? Ahí entonces, de todo lo que mezclan, le digo, no se echen eso porque después van a sudar y va a oler peor, haz de cuenta, ¿no? Pero sí es complicado esa parte porque, como les digo, ahí ya no les encanta la clase, o al menos desde mi punto de vista, lo que me ha tocado vivir en el colegio, no les gusta la clase de educación física, ponen muchos peros, y se entiende en el hecho de que ellos están decidiendo su rumbo. Sí. Ellos están rebeldes y lo que quieren es despertar y
y ponerse en contra de la autoridad. Lo pueden decir los papás, sí, es que se despiertan y no se despiertan. Entonces, es generalizado. Es desde su casa hasta la escuela. Entonces, créanme que a veces sí es una lucha constante ahí, ¿no? Con ellos. Particularmente en el caso de las niñas, me toca que pues no pueden hacer actividad física, o al menos es lo que ellas me dicen, ¿no? Por la cuestión de su periodo. Sí. Entonces, de broma yo les digo, no, oye, pues administra bien tu periodo porque no te puede pasar tres veces en el mes, ¿no? Ajá. Entonces, ya si te pasa 3 veces en el mes, pues yo creo que le vas a tener que decir a mamá que te lleve con el ginecólogo, ¿no? En este caso. Pero muchas veces lo hacen porque no tienen ganas de hacer nada y porque no quieren sudar, simplemente. Y las entiendo hasta cierto punto porque ya en esa edad ya andan con sus bodies, con sus perfumes, con su pinturita, con su chapete. Entonces, pues, de cura también yo les digo ahí de broma, ¿no? ¿Cómo me gustaría ser Homero Simpson para que con la escopeta te maquilles, ¿no? Y así de volada. Pero sí es ese luchar, ¿no? Constantemente, te digo, pasamos de ser a lo mejor, en mi caso, el maestro más querido en el kinder y la primaria, ¿no? Porque todavía está sexto. A ser uno de los que del montoncillo o de los que ya no les gusta, ¿no? Mi clase. Otra de las cosas que yo tampoco entiendo es cuando les toca a lo mejor darles una clase práctica, pues si quieren ellos salir y correr y lo que fuera, ¿no? Muy contradictorio porque no quieren estar adentro del salón, pero cuando estamos adentro del salón teniendo una clase teórica, porque también a veces que hay clases teóricas, porque tenemos que entender el funcionamiento del cuerpo, cómo está constituido, entre otras cosas que se pueden ver también dentro de una clase de educación física y no quieren estar adentro. Llego, profe, vamos a salir. Y me digan que no es cierto. Y yo les digo, pues es que nos va a tocar ahora estar aquí y tener esta clase donde van a aprender otras cosas que pasan cuando ustedes salen. Es que no les gusta tampoco. Entonces es como que cuando te saco no quieres trabajar, cuando te dejo aquí adentro no quieres trabajar. Entonces es ese mediar, ¿no? Con ellos también el hecho de decir, bueno, vamos a salir, van a trabajar haciendo la actividad física que les toque, en este caso la clase que está planeada, y cuando les toque aquí adentro pues se van a chutar mi clase siempre tratando de que sea pues de su agrado, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que uno busca, dar ese mensaje y que ellos sean también mensajeros ya fuera de, porque si te pones a pensar en la educación física, lo bonito en este caso, lo que yo veo o lo que deja es que tanto lo puedes aplicar tú en la escuela como fuera de. ¿Por qué? Porque puedes explicarle a tu entorno, en este caso tus familiares, pues a lo mejor cómo evitar alguna enfermedad crónico-degenerativa, cómo poder evitar lesiones, cómo poder evitar pues diversas cosas que se puedan presentar, ¿no? En la vida. Entonces, sí es eso de que poder llevarlos a ellos a la conciencia de decir, esto pasa con mi cuerpo cuando yo trabajo afuera y también aprendo de mi cuerpo cuando estamos adentro de una clase. Pues entonces creo yo que eso es, como te dijera, el impacto que uno como maestro quiere dejarles, pues. Sí, realmente, ahorita que lo mencionas, hay veces que la pregunta que yo me hago, y me imagino que se las hacen muchos maestros, es el decir, más con los adolescentes. Realmente a veces estás en un punto en el que quisiera saber o preguntarles, o realmente les he preguntado, entonces, ¿qué quieren? Porque dices tú, a ver, realmente es una lucha de decir, ¿qué les interesa, pues? O sea, trabajar fuera, como dices tú en tu clase, no. Pero realmente, como te digo, es generalizado, porque cuando están en mis clases, que son totalmente teóricas, es como, ok, estamos aquí adentro, los pongo a escribir, no quieren escribir, los pongo a hacer un debate en donde no tenemos que escribir, pero tampoco quieren participar en el debate, los pongo a hacer un juego, ay, qué flojera, o sea, entonces llega un punto, entonces, ¿qué quieres, pues? O sea, ¿qué quieres? Y ahí es donde empieza la conversación, el decir, realmente ellos tienen que entender
que no siempre va a ser lo que ellos quieran, pues claro que tú como maestro te adaptas a las necesidades de los alumnos y de cada grupo, porque no vas a funcionar igual con el segundo A que con el segundo B, ¿me explico? Por la interacción que tiene un grupo y la que tiene el otro. Pero realmente a veces ellos no quieren nada y uno tiene que entender que es porque ellos realmente, a lo mejor genuinamente, no saben ni lo que quieren, pues. Entonces, pero también tienen que aprender que hay reglas, y yo les digo, es que ¿sabes qué? Yo entiendo toda tu situación emocional, hormonal o personal, lo que tú, familiar o como lo quieras poner, pero realmente tienes que entender el objetivo de venir a la escuela, pues, ¿sí me explico? Y aprender a sobrellevarlo, porque no va a ser el último ciclo que vas a ir a la escuela, pues, porque ellos, como dices tú, están en una rebeldía en el que están en contra de todo. De usar el uniforme, de los horarios, de las materias, de las tareas. O sea, ellos están en contra de todo. Y estoy hablando, la verdad, generalizando, porque de cierta forma a veces siento que es triste lo que hablábamos también anteriormente al principio, el decir cómo es el trabajo de un maestro, de la vocación docente ideal y la real, pues. Y hay veces que te vas a topar porque hay días muy padres en el que dices tú, ok, mi clase funcionó, no va a faltar el que no se aguanta o la que no se aguanta o la que quiere salir al baño. Se va por añadidura. Claro, pero hay veces es la minoría. Y si funcionas con la mayoría, dices tú, o sea, ya cumplí, o sea, me siento satisfecha con mi trabajo porque logré captar su atención, logré transmitir lo que quería transmitir, logré que ellos pensaran o hicieran consciente lo que yo quise desde el principio de la clase para lo que lo planeé. Pero cuando no es así, realmente te sientes muy frustrado, pues. Realmente te sientes muy frustrado al decir, no funcionó ahora. ¿Por qué? Porque ellos no cooperaron tampoco. Porque ese trabajo de docencia no es solamente mío, pues. A veces que, les digo, es como si estuvieras luchando con ellos con una ola de 100 metros, que son alumnos, 20, 25 alumnos, con una sola persona. A veces tú dices, no puedo, o sea, realmente te sientes frustrado porque no puedo. O sea, no puedo con 25 que no quieren y con 3 que sí quieren. Oye, pues. Y después llegas a una parte, ¿no? Con tus familiares o amigos y te preguntan, está bien fácil ser maestro. Sí, pues porque piensen que nomás te paras enfrente a hablar como loca, pues. Y realmente no. Yo creo que es una pregunta que mucha gente, que obviamente pues no está en la docencia, se hace. A lo mejor es ¿cómo lidias tú, en este caso, con otros, si bien te va 25 que están en el salón, que para empezar no son tuyos y tienes que cuidarlos como si fueran tuyos, ¿no? En este caso, entonces, también esa parte de entregarte tanto a la vocación como tal, de que la mayoría, si no es que todos, aprendan, porque al final de cuentas, esa es nuestro objetivo en este caso, que aprendan de alguna forma lo académico, pero también valores, sus emociones, ¿no? Es trabajar con todo ese paquete o esa mochila, podríamos decir, ¿no? Que viene desde casa, con, a lo mejor, vamos a ponerlo en sentido figurado, ¿no? Que llega con su mochilita, que abre y que a lo mejor ese día no trae pluma. ¿Por qué? Porque la pluma fue que su papá o su mamá no les dijo que se veían bonitos o cosas así, güey, tan sencillo. Claro. Pues entonces, sí impacta mucho el hecho desde que se levantan ellos, o sea, desde que se levantan y llegan a la escuela y dices, este día va a estar así. Lo notas. Este día va a estar así porque fulanito se levantó con el pie izquierdo, se cayó, se dobló, lo que fuera. Y ya desde que lo ves que llega al salón y dices, ay, va a estar bueno el jineteo aquí. Sí, y ellos lo transmiten con que estando tristes o no queriendo trabajar o a lo mejor estando muy activos, están constantemente retándote y eso es el reto, es decir, okay, hay algo que te está haciendo ruido. O sea, a ese alumno o esa alumna algo le está pasando que se está comportando de cierta manera. Entonces, siento yo que el maestro también tiene una alta responsabilidad en ese caso. ¿Por qué? Porque aparte de lo académico también tenemos que lidiar o aprender al cómo manejar, siento yo, o es mi forma de pensar, sin meterte tanto a su vida personal o a su vida familiar, sino simplemente a un límite o aprender a dónde llegar
para ayudarlo, para que avance en otros aspectos. Haz de cuenta tirarle el salvavidas, ¿no? Porque hace cuenta hay cosas que no tenemos control, pues. O sea, realmente hay cosas en que no los podemos salvar, pues. Sí. O que no podemos hacer un cambio en él porque de la escuela para afuera tienen una vida. Exacto. Entonces, de la escuela para adentro, sí, tienen un rol que cumplir como alumnos. Bueno, hacen un personaje, ¿no? Exactamente, así como nosotros, o sea, con nosotros como maestros de la escuela hacia adentro tenemos el rol de maestros, ya no somos ni papás, ni hermanos, ni hijos, ni esposos, o sea, somos maestros allá adentro. Sí. Y cuando salimos cumplimos otros roles, así ellos también, pues. Entonces, están en un proceso de adaptación en el que soy alumno, soy hijo, soy hermano, a lo mejor hermano mayor, hermano menor, o sea... ¿Sí ¿Qué soy? ¿Qué soy? Pues, o a lo mejor están tan abrumados queriendo cumplir con todos esos roles que están aprendiendo, si uno también ya está tan acostumbrado, pero ellos no. ¿Me explico? O sea, imagino que ellos han de estar en su mente decir, ok, tengo que ser buen alumno, tengo que ser buen hijo, tengo que ser obediente, pero al mismo tiempo tengo que ser aguerrido, tengo que ser... Entonces, ¿qué quieren de mí? Claro que se entiende, porque como adulto también lo has pasado, pues. Exacto. En el decir, ok, no puedo cumplir todo al 100%, pues. Entonces tú también tienes que hacerles entender a ellos en el que está bien equivocarse o está bien no poder cumplir con todo al 100%, pues. Exacto. Ellos realmente lo tienen que entender, que no tienen que cumplir. Porque así como tenemos alumnos complicados, de cierta forma académicamente o conductualmente, también tenemos alumnos que son excelentes alumnos académicamente, pues. Pero también está el otro polo en el que son excelentes alumnos y que si a veces no salen las cosas como ellos quieren, también se frustran, pues. El decir, ahora no saqué 10, saqué 9. Pero pues a lo mejor algo se les complicó. O sea, no pasa absolutamente nada, pues. O sea, yo les digo, una calificación no te define. O sea, a lo mejor ahí no estudiaste lo suficiente, se te cuatrapearon los conceptos. Se puso nervioso, etcétera, etcétera. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, retomando lo que comentábamos ahorita, el decir cuáles son las clases ideales y cuáles son las clases reales de ser maestro de la docencia, pienso yo que retomando ya el de decir cuál es lo ideal o en este caso lo más satisfactorio que podemos llegar a tener de ser maestros, en este caso, para mí en lo personal sería el de que así sea un alumno, la verdad, porque ya con nosotros ya no puedo luchar, pues, el decir, pues bueno, no funcionó con ellos. Pero si uno, y se los digo yo, con que un alumno, 2 o 3 tenga su atención, participe de manera atenta, vaya, pues no nomás que esté levantando la mano, que realmente me esté escuchando y no de manera egocéntrica, pues no es como que, me está escuchando a mí, no, o sea, está escuchando el contenido, no a mí, puede ser yo, puede ser tú, puede ser otro maestro, pero realmente ese alumno, diga, está participando, está entendiendo, me está cuestionando, me está haciendo preguntas que a lo mejor no sé, el decir, ok, él va un paso delante de mí y quiere saber más sobre ello, o se hizo preguntas que yo no había tenido en cuenta, decir, no me lo había preguntado yo, y él quiere decir que está inmiscuido en el tema, pues. Se le está interesando. Exactamente, entonces para mí eso es muy satisfactorio, decir, ok, ya por lo menos con él cumplí. Le llegué. Sí, pues el decir, ya se interesó. Y eso para mí es muy satisfactorio y es como lo ideal, decir, eso realmente es la función de un alumno. O sea, y es como tu función, claro, el cuestionarte, porque no quiere decir que los tengas a todos sentaditos, calladitos, sin hablar, sin moverse, como soldados, pues. Se trata que conversen, que participen, que entre ellos, o sea, platiquen a lo mejor de ciertas cosas, en decir, a ver, estamos platicando, profe, y fíjese que esto que... Eso es parte de la clase, pues, no estar sentados escribiendo todo el tiempo, en silencio y sin moverse, inmóviles, pues, sino eso es una clase. Eso sería para mí lo más satisfactorio o una clase ideal en este caso. No sé, para ti, ¿cuál sería lo más satisfactorio que has vivido o que te gustaría tener? Pues mira, te podría resumir, pero obviamente pues no es el caso, ¿no? Empecé yo en la docencia hace... en el 2011, ¿no? En el 2011, ahí para que saquen sus cuentas. Y no me dejarán mentir los colegas ahí, llámese maestros de materia dentro del aula o maestros, en mi caso como es educación física. Todos, sin excepción, tenemos nuestras
nuestras vivencias, obviamente, y a lo mejor se verán reflejados pues en lo que estamos ahorita comentando. A mí también me pasó eso, a mí también me pasó lo otro, o yo utilicé esta forma, porque si bien es cierto lo que nos deja un maestro, o lo que pienso yo que es ser un maestro, es a lo mejor también ayudar al otro, al colega, decir, ¿sabes qué? Pues a mí me funciona esto, a lo mejor por mi temperamento, por mi modo de ser, por esto, por el otro. Es la manera en que a mí me funciona dar una clase y cómo yo doy ese mensaje. Inténtalo. Exacto. Entonces, creo yo que es una parte muy interesante o muy buena, en este caso, para decir, ¿sabes qué? Pues sí, me ayuda de alguna forma o de alguna forma trata también de sobrellevarlo, o de las personas que llegan, o de los maestros en este caso, que llegan y te preguntan, oye, ¿cómo lo haces con este grupo o el otro? Esa es una satisfacción, podría ser profesional, porque se acercan a ti a preguntarte cómo le haces, por principio de cuentas. Sí. No es que seas ejemplo, pero sí puedes dar, según tu experiencia, a lo mejor puntos de vista, o muchas veces también de los que van empezando aprendes, porque ellos también traen otras cosas pues más nuevas, frescas, de cómo actualizados de cómo enseñar. Entonces yo creo que eso es muy importante, el compartir experiencias, de decir, yo le hago de esta forma, a lo mejor eso que tú estás haciendo te puede funcionar. Algo que a mí me funcionó muy bien y lo empecé a aplicar era cuando les daba clase y les ponía música. A lo mejor dices tú como por ejemplo decir, ¿sabes qué? Trae una playlist, obviamente que se pueda poner en la escuela con canciones adecuadas. Y yo les pongo su música. A los de prepa los puse a bailar el mango. Entonces, algo que les guste, entonces a lo mejor tú dices, porque ya están muy grandes, no lo van a hacer. Y se vuelven como niños, como la película, ¿no? Se vuelven otra vez niños. De hecho, me dijeron esa vez, me acuerdo, profe, qué bueno que nos puso esa canción. Me acordé cuando yo estaba en primaria o en el kinder. Y eso es satisfactorio a ti como maestro, porque realmente les estás llegando. O sea, de alguna forma estás dando el mensaje. Entonces, yo creo que por el lado profesional, te podría decir que esa es una satisfacción propia. Por el lado de qué es lo que yo espero, o en este caso, o qué es lo que yo esperaría de mis alumnos, pues te podría decir, he dado clases en preescolar, en primaria, secundaria, prepa y la universidad, ¿no? Pues hablando de la universidad, a lo mejor la satisfacción es de que algún alumno me haya concedido, o el honor en este caso, de preguntarme a lo mejor cuando se estaba por titular, porque yo di la clase de metodología de la investigación, que es cuando tú haces tu tesis, ¿no? Entonces creo que es muy contradictorio. Le di clases a alumnos de que ya casi estaban terminando su carrera académica, y alumnos que apenas estaban empezando. Entonces son muchos años de diferencia, pero al final de cuentas creo que la satisfacción viene siendo la misma: ver a tus alumnos realizados. Ver a tus alumnos que aprendieron, ver a tus alumnos que se llevaron algo de ti. Que a lo mejor llegan con otro maestro y que le cuenten a ese maestro, oye, ¿sabes qué? Maestro Francisco, maestra Sue, me dieron clases, aprendí mucho de ellos. Muchas veces nos quejamos de los maestros que son muy estrictos, pero esos maestros que son muy estrictos, a su forma nos dejaron algo. Porque si los maestros fueron barcos o se hacían tontos, pues lastimosamente pasan y ya no son recordados. Entonces yo prefiero ser un maestro que deje el mensaje y decir, ¿sabes qué? Pues algo hice bien. Así es. Para que me recordaran como te dé la gana. Por el estricto, por el barco, por el que no los dejaba jugar en mi clase, el que esto, el que el otro, porque me lo han dicho. Inclusive hay alumnos que salen del colegio ahí donde estoy trabajando, pero sus hermanitos están ahí, entonces ya regresan, y verlos grandes, con bigote, con barba, yo de hoy creciste, haz de cuenta, ¿no? Y uno igualito, dice, ¿no? Entonces, con el simple hecho de que salgas a tu vida cotidiana y que te recuerden, vayan y te saluden, con eso. Sí, de hecho, yo con eso te pagan. Tengo, la verdad, nunca me había pasado, en el que cuando entré a trabajar en el colegio en el que estoy ahorita, estábamos, antes de iniciar el ciclo escolar, estábamos en los consejos técnicos o en las capacitaciones, y estaba una muchachita que iba a ser teacher,
iba a entrar ese ciclo escolar, era mi segundo ciclo creo ahí. Entonces yo la carita se me hacía conocida, pero no la ubicaba, pues, o sea, es como que la he visto en otra parte, pero no sabía de dónde, pues. Sí. Entonces pasaron los días y otra compañera de ahí que estudió conmigo en la carrera me dijo, ¿sabes qué? Fíjate que esa muchachita dice que te conoce, me dijo. Dice que te conoce y que fuiste su maestra. Y yo fui su maestra. Sí, me dijo. Entonces, verás, le voy a decir que nomás que a ella le da vergüenza, me dijo, acercarte a ti, porque ella te ve como su maestra, pues. O sea, realmente no iba a llegar a lo mejor bien camarada o bien a saludarme como una... Como colega. Como una igual, pues. Exacto. Si ella me veía como en otra parte, ¿no? Sí. De otra manera. Entonces, esta compañera, que no es la muchachita, me dijo, sí, le voy a decir, me dijo que se anime, lo voy a acompañar y todo, porque le da vergüenza, ¿verdad? Entonces, ya se acercó a mí al otro día o a los siguientes días y venía con una foto de cuando se graduó de tercero de secundaria. Sí. Entonces, yo fui su maestra, pues, los 3 grados de secundaria. Sí. Y tenía una foto del día de su graduación, o el último día de clases, algo así en la escuela, donde salimos las dos, ella con su uniformito de secundaria y yo con mi uniforme del otro colegio de secundaria. Entonces ya, obviamente de tantas generaciones, es como que ya le dije, ok, sí me acuerdo de ti, pero pues, ¿cómo te llamas? O sea, obviamente me acuerdo de su nombre, ya me dijo su nombre y apellido, yo, claro que sí, era una de las que se sentaba hasta adelante, súper inteligente, súper responsable y esto. Entonces dije, claro que me acuerdo de ti, pues, o sea, obviamente ya estaba diferente, era una muchacha, pues. Entonces, para mí fue muy impactante que ahora era mi compañera de trabajo. Entonces es como que me alcanzó. O sea, realmente me alcanzó ella, pues éramos compañeras de trabajo. Entonces, yo la vi obviamente como mi compañera o como una muchachita, con el respeto que se merece cualquier compañera de trabajo, pero al mismo tiempo como de, ay, una ternura, fue mi exalumna, pues es una niña, pues todavía, ¿no? De 20 y tantos. Y ella realmente me dijo, es que, maestra, me cuesta decirle sube, o sea, hablarte de tú como cualquier otra compañera, porque fue mi maestra, me dijo, y está grande, me dijo, y yo la veo con ese respeto, pues. Entonces, hasta en redes sociales hicimos un antes y un después de un maestro, hagan otra vez la foto y no sé qué, recréenla, en donde estábamos cuando ella se graduó de secundaria y cuando estábamos ahí en la escuela. Entonces, realmente fue muy bonito, satisfactorio, en el que ella realmente me dijera, es que yo me gustaba mucho su clase, me dijo, o sea, realmente me gustaba su clase porque platicaba mucho con nosotras o con nosotros en el grupo. Y fue, o sea, como que importante el decir, no solo como maestra, sino como persona, el decir, qué padre que se acuerdan así de ti. Exacto. Como maestro y como persona, pues el que siempre se acuerdan de ti. La verdad, para nosotros los maestros, si ya tenemos muchos años, a veces sí te acuerdas de su carita, pero no te acuerdas exactamente de su nombre, o es decir, ¿cómo te apellidas? A lo mejor por el apellido porque es el primero que mencionamos, pues. Entonces, eso es, como dices tú, muy satisfactorio, el hecho que les dejes algo y que se acuerden de ti y que cuando te vean en la calle, pues a lo mejor digan, ese fue mi maestro, esa fue mi maestra, pues. Exacto. Y que a lo mejor recuerden cosas, me acuerdo cuando me decía esto, o me acuerdo cuando hacíamos eso con él, y me acuerdo, o sea, realmente sí dejas un impacto o un mensaje en los muchachos, pues. Tanto positivo y como negativo. Entonces, claro, ya está en ti. Ya está en ti como docente en este caso, qué es lo que quieres que tus alumnos recuerden, ¿no?, de ti. Y también tener la conciencia que es demasiada responsabilidad. Mucha responsabilidad. La verdad, sinceramente, como te digo, si lo haces consciente, es mucha la responsabilidad, y con lo que se viene ahora, en estas nuevas cosas, en este ciclo escolar, miro de reojo porque ya vamos a empezar. No sabemos qué va a pasar, o qué nos van a solicitar, o qué nos van a pedir, o qué van a requerir de nosotros. Sí es mucha responsabilidad, la verdad. Mucha responsabilidad de estar frente a estas personitas, independientemente de hablarles de cosas, de temáticas académicas, el decir, de realmente decir qué les voy a decir, cómo se lo voy a decir, qué impacto van a tener, porque también es cierto en el de que, como ya lo había mencionado, puede ser que tú estés completamente seguro que estás haciendo las cosas bien, que estás cumpliendo, porque a lo mejor eres una buena persona, porque sí estás preparado profesionalmente,
y que realmente llegue alguien o te diga o te cuestione, no de manera negativa, pues, sino que te diga, ¿sabes qué? No está funcionando como lo estás haciendo. O sea, no está gustando, o los alumnos no les está gustando. Entonces tú tienes que adaptarte o cambiar o decir, ¿qué voy a hacer, pues? O sea, o qué estoy haciendo para... La verdad, sí está complicado, pues. Sí está complicado porque no le vas a gustar a todos, pues. No eres monedita de oro. No, o sea, no van a estar satisfechos al 100% con lo que tú estás haciendo. Ni tanto alumnos, ni papás tampoco, pues. Y obviamente aquí estamos tocando el tema súper por encimita, ¿no? Porque hay, para hablar sí, si nos ponemos a de la detalles, docencia, tarda mucho. Entonces, a colegas ahí que quieran agregar sus experiencias, comentarios, bienvenidos. De todos aprendemos, de todos se aprende. Alumnos que estén ahí también, pues viéndonos, que nos conozcan o que sean parte de algún colegio y que ustedes, pues también según las experiencias que puedan tener del otro lado, ¿no? Como alumnos hacia los maestros, serán bienvenidos, ¿no? Y también, pues decirles, ¿no? Que empezamos este proyecto con la cuestión de casi que terapia, ¿no? Platicar un poquito de nuestra necesidad de hablar. Entonces, como les digo, o sea, todo lo que sea crítica constructiva, aceptado. Igual se leen los comentarios o no se leen, pero igual déjenlos ahí. Y esto creemos que sea como... Y no, obviamente no nada más vamos a hablar de esto. No nada más vamos a hablar de esto. Vienen otros temas, pero sí queríamos empezar con el inicio, ¿no? Como dicen, ¿no? Con la base. En este caso, pues, ¿quiénes somos? Con lo que estamos viviendo ahorita, con lo que somos ahorita. Con lo que estamos ahorita. Y pues déjenos ahí sus comentarios. ¿Algo que quieras agregar? Pues que como decíamos, en el que la verdad, en cuestión personal y ya nosotros, sin estarnos grabando y eso, nos gusta platicar mucho de todo lo que vemos, observamos y eso, y nos gusta mucho cuestionarnos las cosas, el decir por qué pasan ciertas cosas o tú qué opinas, como para ver el trasfondo. Por eso es que estamos haciendo eso ahorita, como para decir, a ver, no somos los únicos. No somos los únicos que pensamos así, o no somos los únicos que nos preguntamos ciertas cosas. Sí. Entonces, es básicamente por eso, porque sentimos que hay tantas cosas de las que se deben de platicar que no se platican. ¿Por qué? Porque a lo mejor creemos que no es correcto, porque a lo mejor creemos que no es tan importante, o que no nos van a validar, o que son cuestionamientos que a lo mejor a veces pensamos, ay, a lo mejor nomás me lo pregunto yo, o a lo mejor nomás lo dudo yo. No, nomás pues. a mí me pasa. Ajá, exacto. Y realmente no. Nos pasa a muchas personas, o lo dudamos muchas personas, o nos cuestionamos muchas personas. Entonces creo que nos hemos dado cuenta a nivel personal en el de que esas mismas preguntas que nosotros tenemos, las otras personas también las tienen, y a veces no lo hacen conscientes. Tú, sí es cierto, ya una vez me lo había preguntado, pero nunca me había animado a preguntarlo. O sea, nunca me había animado a externarlo. Y es eso, es externar, es nuestra necesidad de expresarnos o de hablar y decir, pues yo también tengo derecho de decir las cosas, pues no, también Exacto. Es muy liberador decir las cosas y platicar de ciertas cosas. Exacto. Por eso vamos a hablar de muchas cosas, no nomás de la escuela. Ok, pues ahí déjenos, como les digo, sus comentarios, y síganos y denle like, como dicen ahora las personas, ¿no? Las personas influencers. Entonces, ahí se los encargamos mucho, que lo rolen para que llegue a más gente y pues que se pueda crear una comunidad, ¿no? Que es al final de cuentas lo que uno busca, que más gente conozca de otras gentes también y aprenda de otras gentes, ¿no? Yo creo que ese podría ser el mensaje, o sea, de qué manera yo puedo impactar en otra gente para crear, como tipo la película de Cadena de Favores, ¿no? Que tú ayudas a 3 y esos 3 a 3. Entonces yo creo que es importante esta parte de todos tenemos algo que decir. Entonces también merecemos ser escuchados. Entonces pues podría ser una manera, ¿no? de crear esa comunicación asertiva entre una red de personas, de colegas, y simplemente de personas que nos conocen a lo mejor, y que sea beneficioso, ¿no? Para todos. De seres humanos. Exacto. De seres humanos, el decir,
Y realmente, como dicen, no escuchamos, no juzgamos, el decir ok, porque realmente lo que decimos es nuestra perspectiva. Sí, obviamente no tenemos la verdad absoluta, pues. Y no quiere decir que meramente lo que yo digo es correcto, o lo que diga meramente es correcto, o incorrecto. O sea, obviamente, ¿no? Pero pues de eso se trata, de ver diferentes puntos de vista y diferentes opiniones, y con base a esas opiniones uno aprende también. O sea, abres, ¿no? Tu perspectiva. Tu perspectiva en este caso. Entonces, jóvenes, jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Esto fue el episodio número 1 de la Chiqui Chorcha. Ahí estamos, pues, se los encargamos mucho y apóyenos. Bye. Bye.